¿Alguna vez te has preguntado si una figura tan influyente como Donald Trump podría estar relacionada con la profecía bíblica del anticristo? ¿O si todas las catástrofes que han pasado en las últimas 24 horas es el anuncio de la llegada de nuestro Dios? Esta inquietante pregunta ha provocado controversia, temor y curiosidad en millones de creyentes. En 1 Juan 2:18 leemos: «Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo». Este versículo no solo anuncia la llegada de un ser con poder engañoso, sino que también revela una verdad inquietante: el espíritu del anticristo ya está en acción en nuestro mundo. Hoy más que nunca es necesario mirar con discernimiento lo que nos rodea. Las Escrituras no solo hablan de una figura futura, sino de una presencia espiritual activa que va moldeando pensamientos, dividiendo corazones y preparando el escenario para algo aún más grande. Lo que parece político, social o incluso cultural podría estar operando en otra dimensión, la espiritual. La pregunta no es si el anticristo aparecerá, sino si ya está influenciando el mundo a través de líderes, discursos, políticas e ideologías que aparentan ser correctos, pero que se alejan por completo de la verdad de Cristo. El mundo moderno está repleto de señales. Vemos una sociedad cada vez más fragmentada, gobernada por el caos, la idolatría política y el culto a la personalidad. El orgullo se ha convertido en virtud, y la verdad ha sido moldeada a conveniencia. Lo alarmante es que estos cambios no se presentan como maldad evidente, sino como progreso, justicia y evolución. Es el engaño perfecto. El espíritu del anticristo no viene con rostro sombrío, sino envuelto en luz, carisma y promesas seductoras. Pablo nos advirtió que Satanás se disfraza como ángel de luz. De igual forma, quienes operan bajo ese mismo espíritu pueden parecer salvadores, prometer orden, seguridad y grandeza, mientras en realidad están alejando a las personas de Dios. Lo más inquietante es que muchos cristianos no logran ver esta sutileza. Creen estar defendiendo una causa justa, una visión de nación, una figura providencial, sin notar que están abrazando principios que contradicen el corazón del Evangelio. Jesús lo expresó de forma clara: el que no está conmigo, está contra mí. No existe punto medio. Todo lo que no se alinea con Cristo abre camino al anticristo. Y en nuestro tiempo, es evidente que muchas esferas de poder están levantando sistemas que excluyen a Cristo, reemplazándolo con el hombre en el centro, con ideologías que exaltan la autosuficiencia y niegan la necesidad de redención. Este espíritu se infiltra poco a poco. Aparece con discursos grandiosos que apelan a la libertad, a la recuperación de la grandeza, a la protección de las identidades. Habla de restaurar el orden perdido, pero olvida lo esencial: la verdad de Dios, la humildad, la obediencia al Señor. Y así, mientras el mundo aplaude, muchos creyentes son arrastrados sin saberlo. Jesús advirtió que incluso los escogidos podrían ser engañados, si no están firmes en la verdad. Esto ya está ocurriendo. No se trata de paranoia, sino de discernimiento. El espíritu que impulsa a ciertos líderes o movimientos no siempre es evidente a simple vista. Pero si no confiesa a Cristo, si niega su soberanía, si promueve la autosuficiencia en lugar de la dependencia de Dios, entonces es parte de ese sistema profetizado en la Biblia. En 1 Juan 4:3 leemos: «Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo». Muchos se preguntan si figuras como Donald Trump, con su influencia, retórica polarizante y aura casi mesiánica para ciertos sectores, podrían estar conectadas con esta advertencia. No se trata de hacer afirmaciones definitivas, sino de observar los frutos. Jesús dijo: «Por sus frutos los conoceréis». ¿Qué frutos estamos viendo en quienes lideran el mundo? ¿Están promoviendo humildad, justicia verdadera, reverencia a Dios? ¿O vemos orgullo, división, idolatría? El anticristo no necesita una forma humana definitiva para operar. Lo hace mediante estructuras, ideologías y discursos que exaltan al ser humano por encima de Dios. Pablo lo describió como aquel que se levanta contra todo lo que se llama Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios mismo. Esa arrogancia espiritual, ese culto al ego, es el sello del anticristo. Y cuando los líderes son adorados, defendidos con fervor religioso,
seguidos ciegamente, debemos preguntarnos, ¿no estamos entrando en un tipo de culto? ¿No estaremos, sin darnos cuenta, reemplazando a Dios con un ser humano? Más alarmante aún, este espíritu también se infiltra en la Iglesia. Congregaciones enteras han dejado de predicar a Cristo crucificado para exaltar ideologías, nacionalismos y promesas de bienestar terrenal. Jesús fue claro, mi reino no es de este mundo. Cuando la Iglesia olvida esto, se convierte en cómplice del sistema del anticristo. No necesariamente con mala intención, sino por una ceguera espiritual nacida de haber reemplazado la revelación divina con emoción, espectáculo y sed de poder. Lo mismo le ocurrió al pueblo de Israel cuando exigieron un rey. No querían que Dios reinara sobre ellos, querían ser como las otras naciones. Dios le dijo a Samuel, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Hoy también puede pasar lo mismo. Cuando el pueblo de Dios pone su confianza en figuras humanas en lugar de en el Señor, inevitablemente se abre la puerta al engaño. El enemigo sabe que su tiempo es corto, y su estrategia es adormecer la conciencia espiritual del pueblo mediante distracciones, polarización y discursos disfrazados de verdad pero vacíos de amor y de Cristo. No se manifestará únicamente a través de lo político, lo económico o lo militar. Su naturaleza más profunda será una distorsión espiritual cuidadosamente orquestada. Por eso Pablo advierte que vendrá respaldado por un poder impresionante, acompañado de señales y milagros engañosos. 2 Tesalonicenses 2, 9. Lo que aparentará ser una manifestación celestial será, en realidad, una falsificación diseñada para confundir y desviar a los hijos de Dios. La operación del anticristo estará intrínsecamente ligada al engaño. Pero no a cualquier tipo de falsedad, sino a aquella que se presenta como auténtica, que promete equidad pero desconoce la compasión, que proclama restauración del orden mientras rechaza la autoridad suprema del Creador. En 2 Tesalonicenses 2, 10-11 se declara que Dios permitirá una influencia de confusión sobre quienes se rehusaron a recibir la verdad para ser salvos. Esto implica que llegará un tiempo en el que muchos no solo caerán en el error, sino que lo elegirán deliberadamente. Se aferrarán a la falsedad por voluntad propia. Cuando el corazón se cierra a la verdad, ya no importan las advertencias, por claras que sean, porque se ha perdido la capacidad espiritual de percibir. Desde los centros de influencia, ya sean políticos, financieros o incluso religiosos, se está consolidando un sistema que excluye a Cristo, que lo sustituye por la glorificación del ser humano, por la adoración de figuras carismáticas, y por la idea de que el hombre puede rescatarse a sí mismo, sin necesidad de redención, arrepentimiento ni cruz. Este pensamiento se infiltra gradualmente, pero con una eficacia abrumadora. Se presenta con discursos elocuentes, invocando ideales como la libertad, el esplendor perdido y el restablecimiento del orden. Habla de reconstruir naciones, de resguardar culturas, de enfrentarse a amenazas externas, pero deja de lado lo esencial, la verdad divina, la humildad interior y la obediencia al Señor. Así se manifiesta el espíritu del anticristo, exaltando todo lo que contradice a Cristo, pero disfrazándolo con promesas atractivas, palabras amables y soluciones inmediatas. Quienes no estén anclados en la palabra serán fácilmente arrastrados. Jesús mismo advirtió en Mateo 12 y 24 que surgirán falsos mesías y profetas que realizarán señales sorprendentes, capaces de engañar, si fuera posible, incluso a los escogidos. Esta no es una advertencia futura. Es una realidad presente. Ahora más que nunca necesitamos discernimiento espiritual. Debemos mirar más allá de la superficie y examinar el impulso espiritual detrás de ciertos movimientos, personajes y discursos. En 1 Juan 4, 3 leemos, «Todo espíritu que no reconoce a Jesucristo venido en carne no procede de Dios». Ese es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ya está en el mundo. Este pasaje no solo confirma su existencia en los tiempos apostólicos, sino que revela su vigencia actual, extendiéndose, ganando influencia, preparándose para el cumplimiento definitivo de las profecías. Muchos se preguntan si personajes influyentes como Donald Trump, con su impacto global, su discurso divisivo y su imagen casi mesiánica ante ciertos sectores, podrían estar relacionados con estas alertas bíblicas. No estamos aquí para emitir juicios definitivos, pero sí para aplicar el criterio que dio Jesús. Por sus frutos los conoceréis,
Mateo 7 y 16. ¿Qué frutos observamos hoy? ¿Qué tipo de líderes son exaltados? ¿Qué valores se promueven como deseables, urgentes y esenciales? Si vemos soberbia en lugar de humildad, fragmentación en vez de unidad, idolatría en vez de reverencia a Dios, entonces no podemos descartar que ese espíritu ya esté operando detrás de escena. Este espíritu no necesita tomar forma física definitiva para actuar. Se manifiesta a través de estructuras, doctrinas y actitudes que colocan al hombre por encima de Dios. Pablo lo describió en 2 Tesalonicenses 2:4 como aquel que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta autoexaltación y desprecio por toda autoridad celestial es la firma del anticristo. Cuando vemos líderes que son objeto de veneración, defendidos con celo casi religioso, debemos cuestionar, ¿no estamos ante un nuevo culto? ¿No hemos cambiado sin darnos cuenta la adoración al Dios viviente por la fascinación por un ser humano? Lo más alarmante es que este espíritu también se infiltra en el cuerpo de Cristo. Hay iglesias que han dejado de proclamar a Cristo crucificado para abrazar agendas políticas, nacionalismos disfrazados de fe y promesas de bienestar material ajenas al reino de Dios. Jesús fue claro, mi reino no es de este mundo, Juan 6 y 36. Cuando la iglesia olvida esta verdad, se convierte sin quererlo en aliada del sistema anticristiano. No por malicia, sino por una ceguera espiritual que reemplaza la revelación divina por la emoción colectiva, la sana doctrina por el entretenimiento y la comunión con Dios por el deseo de poder. Recordemos lo que ocurrió cuando Israel exigió un rey. No querían que Dios reinara sobre ellos, deseaban un líder visible, fuerte, que defendiera sus intereses. Dios le dijo a Samuel, no te han rechazado a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos. 1 Samuel 8:7. Esa elección los llevó al error, a líderes corruptos, a desviaciones espirituales. Lo mismo puede repetirse hoy si el pueblo de Dios deposita su confianza en personas en lugar de en el Señor. El enemigo no está quieto. Él conoce que su tiempo es corto y que su estrategia más efectiva es anestesiar la conciencia espiritual. Lo hace por medio de distracciones, divisiones y discursos aparentemente justos, pero vacíos de amor, de humildad y de Cristo. Satanás no necesita que abracemos el mal abiertamente. Solo requiere que aceptemos lo falso como si fuera verdad. Eso está ocurriendo más frecuentemente de lo que imaginamos. Líderes que se presentan como defensores de la fe cristiana, pero cuyas palabras y actos son opuestos al Espíritu de Jesús. Sin embargo, Dios siempre ha conservado un remanente. Hombres y mujeres que no doblaron rodilla ante ídolos, que resistieron el engaño, que se mantuvieron fieles en medio de la oscuridad, como Elías, quien creyó estar solo, pero Dios le reveló que aún quedaban 7000 que no se habían postrado ante Baal, 1 Reyes 7 y 18. Ese remanente existe hoy. Un pueblo que no se deja arrastrar por el miedo ni por el carisma de personalidades, sino que discierne, examina los espíritus, y busca la voz de Dios entre el ruido. Porque Dios no ha dejado a su pueblo sin advertencias. La Escritura es clara y está llena de señales. No se trata de vivir con paranoia, sino con sabiduría. No de acusar a individuos, sino de reconocer patrones. Como dijo Jesús, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 12 y 42. El espíritu del anticristo ya actúa. Y lo hace con astucia. No se presenta como enemigo de Cristo, sino como su sustituto. Cuando lo falso ocupa el lugar de lo verdadero, el peligro se multiplica. Por eso es crucial despertar. Examina tu alma, tus lealtades, a quien sigues realmente. ¿Está tu esperanza en Cristo o en un líder humano? ¿Tu seguridad está en el reino eterno o en los poderes temporales? El espíritu del anticristo no es solo un evento profético futuro. Es una presencia activa hoy. Reconocerlo es el primer paso para resistirlo. Si permanecemos firmes en la verdad, fieles a la palabra, y no cambiamos nuestra fe por promesas terrenales, no seremos engañados. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 12 y 13. En Mateo 7 y 15 Jesús declaró,
Tengan cuidado con los falsos profetas, que se presentan ante ustedes con apariencia de mansedumbre, pero por dentro son depredadores voraces. Este pasaje debe ser interpretado con toda su profundidad. No se refiere a doctrinas abiertamente erradas ni a ataques frontales contra la Iglesia, sino influencias encubiertas, personificadas por individuos que logran ganarse la confianza del pueblo de Dios a través de una fachada construida en apariencias, no en autenticidad. Cuando una figura pública recurre al lenguaje religioso para afianzar poder, cuando menciona a Dios sin someterse a su palabra, cuando utiliza las Escrituras como justificación de decisiones políticas que promueven división, destrucción o la exaltación del ego por encima del bienestar colectivo, esa persona está actuando en sintonía con el espíritu del anticristo. Esto no significa que toda expresión espiritual en la esfera pública sea malintencionada. La diferencia radica en la intención y en los resultados. Jesús enseñó que el árbol se identifica por su fruto, Mateo 7 y 17. Si los efectos de un liderazgo son arrogancia, confrontación, veneración desmedida y odio, poco importa cuántas veces se invoque el nombre de Dios, lo que lo impulsa no proviene de él. El uso de lo sagrado como herramienta de manipulación es una señal evidente de descomposición espiritual. La palabra de Dios es poderosa, pero su propósito no es subyugar pueblos, sino renovar corazones. El Evangelio es una llamada al arrepentimiento, no un instrumento de propaganda política. Cuando se pervierte su propósito, cuando se convierte la fe en una vía para adquirir votos, poder o lealtad ciega, el terreno espiritual se contamina. En Jeremías 23, Dios denuncia con severidad a los falsos profetas que hablaban en su nombre, pero declaraban visiones surgidas de su propio ego. El verso 16 dice: no atiendan a las palabras de esos profetas que les llenan de ilusiones. Hablan de una visión nacida de su interior, no de la boca del Señor. Este falso espíritu profético es parte integral de la maquinaria del anticristo. No se trata solo de un líder encantador, sino de un sistema completo que incluye voces religiosas que validan su discurso, respaldan sus actos y se convierten en colaboradores espirituales del engaño. Por eso, en Apocalipsis 13 se menciona a la segunda bestia como aquella que induce a los habitantes del mundo a rendir culto a la primera. Esta conexión entre autoridad política y poder espiritual corrupto no es casualidad. Es una alianza calculada para seducir no solo el pensamiento, sino también el alma. Cuando una sociedad acepta esta mezcla como legítima, cuando la Iglesia abandona su rol de conciencia profética que denuncia el pecado para transformarse en un coro que ovaciona el poder, la seducción ha alcanzado su punto más alto. Ya no se distingue entre lo consagrado y lo contaminado, entre el altar y el palacio. En ese momento, el corazón colectivo se endurece, porque ya no busca a Dios por quien Él es, sino como un medio para obtener seguridad, identidad patriótica, prosperidad o control. Esta forma de búsqueda es idolatría, aunque se camufle con lenguaje devocional. La historia del becerro de oro en Éxodo 32 ejemplifica esta misma desviación. El pueblo no rechazó directamente a Dios, simplemente lo sustituyó por una imagen que pudieran dominar. Aarón, al moldear el becerro, no declaró que estaban venerando a un dios ajeno, sino que proclamó una celebración al Señor. El objetivo era seguir honrando a Dios, pero bajo sus propios términos. Esa es la raíz del engaño del anticristo, no erradicar la religión, sino deformarla, emplear su lenguaje, símbolos y estructuras, pero vaciadas de su verdad, de su poder y de su pureza. Por eso Pablo advirtió en 2 Timoteo 3, 5 que habría quienes tendrán apariencia de devoción, pero negarán su eficacia. Esta descripción se vuelve inquietantemente reconocible al mirar nuestro contexto actual. La fe ha sido convertida, en muchas partes, en un medio para legitimar proyectos que no honran a Dios. Se recurre a las Escrituras para respaldar aspiraciones personales. Se predica la fidelidad a la patria como si fuera sinónimo de lealtad al reino. Se enseña obediencia a un dirigente como si fuera sumisión al Espíritu Santo. Y todo esto ocurre no en las márgenes de la cristiandad, sino en su núcleo. No es una agresión externa, es una infiltración interior. No es una persecución abierta, es una deformación sutil. El verdadero riesgo no está en aquellos que rechazan a Dios con claridad, sino en los que lo invocan constantemente, pero no se someten a Él. El anticristo no será un enemigo que ataca desde fuera la religión,
sino uno que la utiliza con fines propios. Y justamente por eso, logrará confundir a tantos, porque parecerá estar del lado correcto, parecerá salvaguardar los principios, defender la fe y resistir al mal. Pero su intención será otra: usurpar el lugar de Dios, instaurar un orden centrado en sí mismo, unificar al mundo bajo su control, no bajo el señorío de Cristo. Apocalipsis 1:14 declara que la segunda bestia engaña a los habitantes de la tierra con señales que se le concedió realizar. Este engaño será efectivo porque adoptará la apariencia de un despertar espiritual. No será una imposición secular, sino una manipulación santificada. Lo que se celebrará como renovación de la fe será, en verdad, una forma de culto adulterado. Lo que se verá como restauración será, en el fondo, una rendición ante el sistema del mundo. Y quienes no estén profundamente cimentados en la palabra serán arrastrados por esa corriente, porque no bastará con tener formas religiosas. Será imprescindible conocer al Dios vivo, caminar en santidad y saber distinguir lo genuino de lo falsificado. Esta es la advertencia más apremiante. No es la capacidad destructiva del anticristo lo que debe inquietarnos, sino su habilidad para convencer, para cautivar, para presentarse como auténtico. Su triunfo no será por imposición, sino por aceptación. Y esa aceptación surge cuando el corazón se aleja de la verdad y se entrega a la emoción, a la ideología, a la figura humana que ofrece aquello que solamente Dios puede otorgar. Uno de los rasgos más alarmantes del tiempo profético que atravesamos es cómo el poder ha dejado de ser simplemente una herramienta de administración, para convertirse en un objeto de veneración. Ya no se espera de los gobernantes solo dirección, sino también inspiración, no solo autoridad, sino redención. En este contexto, la adoración a la figura pública ha ocupado un espacio central en la esfera social, y la imagen del dirigente ha pasado a residir en muchos corazones en el lugar que debería estar reservado exclusivamente para Dios. No se trata de una novedad. Las Escrituras han advertido desde hace mucho sobre este tipo de enaltecimiento humano que prepara el terreno espiritual para la aparición del anticristo. En el libro del profeta Daniel, capítulo 8, se describe con notable precisión la aparición de un líder arrogante, sabio en enigmas, que avanzará con astucia y se exaltará a sí mismo en su interior. El verso 25 dice: «Con su habilidad hará progresar el engaño, y se engrandecerá en su corazón, y sin aviso arrasará a muchos. Se alzará contra el príncipe de los príncipes, pero será destruido, aunque no por mano humana». Este personaje profético no se presenta como un tirano desde el inicio. Se levanta con sutileza, con estrategia calculada, con una presencia que impresiona. Se enaltece a sí mismo, y su influencia se multiplica sin que muchos perciban la amenaza. La exaltación personal se transforma en virtud pública. El ego se convierte en política, y el nombre del hombre se pronuncia más que el nombre de Dios. Este tipo de liderazgo centrado en una figura única se convierte en la antesala perfecta del sistema del anticristo, porque su intención no es solo gobernar, sino ser venerado. La adoración no siempre se expresa en ritos religiosos tradicionales. A veces se manifiesta en la forma en que se defiende a un líder sin cuestionamientos, en cómo sus palabras son justificadas automáticamente, en la manera en que las multitudes se alinean con su pensamiento como si fuera incuestionable. Se acata lo que dice, se cree lo que afirma, se teme lo que él teme. El dirigente no solo representa al pueblo, lo define. Y en ese punto, la distorsión espiritual ya ha comenzado. Cuando se observa cómo ciertas figuras públicas adquieren un estatus casi redentor en el imaginario colectivo, es inevitable reconocer un patrón profético. La promesa de restaurar la gloria perdida, de recuperar la identidad, de vencer al adversario, se convierte en el lema de una generación que ha dejado de mirar al cielo para enfocarse en los tronos terrenales. Esta promesa no es nueva. En cada tiempo de crisis, el adversario ofrece un rostro que parece tener todas las soluciones. Así ocurrió en el desierto, cuando tentó a Jesús con los reinos del mundo y su esplendor a cambio de una sola cosa: adoración. Mateo 4, 8-9. La propuesta era directa y profunda: poder a cambio de rendición. Esa oferta no ha desaparecido, solo ha cambiado de escenario. El anticristo no surgirá como una figura marginal, sino como la culminación de una cultura global que ya ha aprendido a idolatrar rostros, nombres, símbolos. Su llegada será aceptada no porque imponga su sistema a la fuerza,
sino porque multitudes habrán sido entrenadas para desear exactamente a alguien como él. El deseo de una figura fuerte, decidida, carismática, capaz de imponer orden en medio del caos, es el anhelo más manipulable en tiempos de incertidumbre. Y ese deseo se convierte en una puerta abierta al engaño espiritual, porque lo que se busca no es redención, sino eficacia. No se quiere un salvador espiritual, sino una figura autoritaria que resuelva lo que la humanidad considera prioritario. La adoración moderna no siempre ocurre en templos. A veces se manifiesta en concentraciones, campañas y discursos donde el eje ya no es el bienestar común, sino la exaltación del líder. Cuando la esperanza se deposita en una persona, cuando la salvación se espera de un sistema político, cuando la fe es sustituida por pasión partidista, el camino hacia el anticristo ya ha sido preparado. La verdad es la que libera. Y cuando la verdad reside en el interior, ninguna falsedad logra dominar los pensamientos. El tiempo se acorta, pero la misericordia de Dios aún está al alcance. Y mientras el mundo abraza el engaño, aquellos que aman la claridad brillarán con mayor intensidad. Porque las tinieblas no pueden apagar lo que ha sido encendido por el Señor. La señal del anticristo no será solamente un distintivo externo ni una innovación tecnológica implantada en el cuerpo. Antes de toda manifestación visible, la auténtica señal comienza en lo más profundo del ser. Es una inclinación interna de fidelidad, una orientación del espíritu hacia las estructuras de este mundo, una entrega voluntaria al sistema que se opone a Dios. En Apocalipsis 13, 16-17 se menciona que todos serán inducidos a recibir una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie podrá comprar ni vender sin ella. Pero este pasaje no se limita a un acto tangible. Es una evidencia de sintonía espiritual, una marca que denota pertenencia, obediencia, reverencia. La frente simboliza el pensamiento, la mano, las acciones. Los que llevan la marca del anticristo son quienes adoptan el pensamiento del mundo actual y actúan conforme a sus caminos. Su entendimiento ha sido moldeado por el error y su conducta guiada por el engaño. No importa cuán piadosos parezcan, si sus decisiones reflejan los principios de esta era, si su fidelidad está dirigida al poder en lugar de la verdad, si su afecto se orienta hacia lo pasajero, esa es la señal que los identifica. Jesús advirtió que nadie puede servir a dos señores. El que ama lo mundano se convierte en adversario de Dios, y ese afecto por el mundo ya constituye una señal en sí misma. El profeta Ezequiel narra una visión donde Dios ordena marcar a aquellos que sufren y se lamentan por las atrocidades cometidas en la ciudad. Esa marca los preserva del castigo. La diferencia entre los marcados y los demás no era visible físicamente, sino que residía en su actitud interior. Ellos se dolían por el pecado, no se adaptaban al sistema ni justificaban la maldad. En Apocalipsis ocurre algo similar, pero al contrario. Los que rechazan la verdad y se entregan al error reciben otra marca. El problema no es el símbolo exterior, sino el estado del alma. La señal del anticristo será consecuencia de un proceso. No aparecerá de forma repentina, sino como el resultado de muchas decisiones menores que terminan entregando el corazón al adversario. Cada vez que se prefiere lo cómodo sobre la lealtad a Dios, cada vez que se avala lo incorrecto por fidelidad humana, cada vez que se ignora la voz divina para seguir la opinión de los hombres, se da un paso hacia esa marca. No es un acontecimiento puntual, sino una transformación interior. Por eso, el llamado más urgente de este tiempo es cuidar el corazón. El pueblo de Dios no será identificado por lo que porta en su cuerpo, sino por lo que lleva en lo profundo de su ser. Sus pensamientos están sujetos a Cristo, sus acciones demuestran obediencia, y su fidelidad está confirmada por el Espíritu. Esa es la única marca que permanece en el día decisivo. Todo lo que ocurre hoy no solo muestra el avance del mal, sino también la premura del cielo. Este no es un tiempo para observar con sorpresa las noticias, sino para tomar una posición firme cuando la verdad sea confrontada. No se trata de anticipar cada paso del enemigo, sino de construir una relación tan íntima con Dios que ninguna artimaña pueda desviarnos. La profecía no fue dada para satisfacer la curiosidad, sino para provocar obediencia. En medio de tanta oscuridad, el mayor acto de resistencia es vivir en pureza. El anticristo no busca simplemente gobernar, desea ocupar el lugar que pertenece solo a Cristo, tu mente, tu voluntad, tu corazón.
Y cada elección diaria es una afirmación espiritual de a quien perteneces. La urgencia no está en descubrir la identidad del anticristo, sino en asegurar que el nombre de Jesús gobierna cada área de tu existencia. Este es el momento de revisar tu lámpara, purificar tus intenciones y sellar tu alma con la verdad. Porque no importa cuán densas se vuelvan las tinieblas, los que caminan con el Cordero no serán derrotados. Serán luz. Y la luz no se negocia, la luz permanece hasta el final. La sinceridad libera al ser humano, y cuando la sinceridad reside en el alma, ninguna falsedad puede dominar el intelecto. El tiempo se reduce, pero la misericordia sigue al alcance. Mientras el mundo se entrega al fraude, aquellos que valoran la claridad resplandecerán con mayor intensidad. Porque la penumbra no puede extinguir lo que lo divino ha encendido. La señal del adversario no será solo un emblema visible ni una tecnología implantada en la dermis. Antes que cualquier manifestación externa, la auténtica señal inicia en el corazón. Es una disposición interna de fidelidad, una inclinación del espíritu hacia el sistema de este mundo, una sumisión voluntaria al espíritu que se opone a lo divino. En el libro de Revelaciones 13, 16-17 se describe que se obligará a todos a recibir una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie podrá comprar ni vender sin ella. Pero el pasaje no se limita a un acto físico. Es una señal de alineación espiritual, un sello que indica pertenencia, sumisión y adoración. La frente representa el pensamiento, la mente, la mano representa la acción, las obras. Quienes llevan la marca del adversario son aquellos que piensan como el sistema de este siglo y actúan conforme a sus caminos. Su mente ha sido moldeada por la falsedad, su conducta dirigida por el engaño. No importa cuán religiosos parezcan, si sus decisiones reflejan los valores del mundo, si su lealtad está con el poder antes que con la sinceridad, si sus corazones se inclinan ante lo temporal, esa es la marca que los identifica. Jesús dijo que no se puede servir a dos señores. El que ama al mundo se hace enemigo de lo divino, y ese amor al mundo es en sí mismo una marca. El libro de Ezequiel revela una visión donde Dios manda marcar a aquellos que gimen y claman por las abominaciones cometidas en la ciudad. Esa marca los protege del juicio venidero. La diferencia entre los marcados y los demás no era una señal física visible, sino una actitud del corazón. Gritaban contra el pecado, no se acomodaban al sistema, no justificaban el mal. En Revelaciones ocurre lo mismo, pero a la inversa. Quienes no aman la sinceridad, quienes se entregan al engaño, reciben otra marca. El problema no es el símbolo, sino el estado del alma. La marca del adversario será el resultado de un proceso. No llegará de golpe, sino como consecuencia de múltiples decisiones pequeñas que terminan rindiendo el corazón al enemigo. Cada vez que se elige la conveniencia en lugar de la fidelidad, cada vez que se justifica lo injustificable por lealtad humana, cada vez que se cierra el oído a la voz de lo divino para seguir la voz de los hombres, se da un paso hacia esa marca. No es un evento aislado, es una configuración interna. Por eso, el mayor llamado para este tiempo es a guardar el corazón. El pueblo de lo divino será reconocido no por lo que lleva en la piel, sino por lo que lleva en el alma. Sus pensamientos están sujetos a Cristo, sus obras reflejan obediencia, su lealtad está sellada por el Espíritu. Y esa es la única marca que resiste el día final. Todo lo que hoy está sucediendo no solo revela el avance del mal, sino también la urgencia del cielo. Este no es un tiempo para contemplar con asombro los titulares, sino para decidir con firmeza de qué lado estaremos cuando la sinceridad sea puesta a prueba. No se trata de anticipar cada jugada del enemigo, sino de cultivar una comunión tan profunda con lo divino que ninguna estrategia pueda desviarnos. La profecía no nos fue dada para satisfacer la curiosidad, sino para encender la obediencia. En medio de tanta oscuridad, el mayor acto de resistencia es vivir en santidad. El adversario no busca solo dominio, anhela ocupar el lugar que le pertenece exclusivamente a Cristo en tu mente, en tu voluntad, en tu corazón. Y cada decisión cotidiana es una declaración espiritual de a quien perteneces. La urgencia no es descifrar el nombre del adversario, sino confirmar que el nombre de Jesús gobierna cada área de tu vida. Este es el momento de ajustar la lámpara, de purificar las motivaciones, de sellar el alma con la sinceridad.
Porque no importa cuán intensas sean las tinieblas que se avecinan, quienes caminan con el Cordero no serán vencidos, serán luz. Y la luz no se negocia, la luz resiste hasta el final.